Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Peugeot 2008 en bola extraíble horizontal. Si me acompañáis. Lo primero de todo, antes de empezar con el montaje del enganche en el vehículo, sería colocar de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual podremos comprobar la tornillería del enganche. Dependiendo de si es fijo, extraíble horizontal o extraíble vertical, veremos que la tornillería cambia. Entonces, en la lista lo veremos todo claramente. Como os marca el manual, lo primero sería desmontar el paragolpes. También hay que desmontar los pases de rueda y después los tornillos que tenemos según abrimos el portón. Ahora os voy a explicar cómo. Tenemos que aflojar los dos tornillos de Tor de 20 que tenemos en este lado, los otros dos que tendremos en el otro y los dos de la parte inferior con cabeza de 10. Como os comentaba, tenemos que soltar los tres tornillos de Tor de 20 para poder soltar el paragolpes. Para ello también tendremos que quitar esta moldura de pase de ruedas que la tenemos aquí, que es plástica. Ojo que tiene su complicación, ahora os mostraré cómo. Para soltar las molduras tenemos que tener bastante cuidado, como os comentaba. Yo me ayudo de una espátula plástica y tenemos que ir justamente aquí al lateral, donde lleva una grapa que la podemos ver muy poquito. La siguiente la vemos ahí, veréis que se ve poquito a poco. Vamos tirando con cuidado para que no parta. ¿Vale? Siguiente, un poquitín más arriba. Y así de poco en poco iremos sacando la pieza plástica sin dañarla. Aquí arriba veis esta pestañita que acabo de levantar con la ayuda de la espátula plástica, que es igual que esta. Simplemente con un gesto que hacéis así conseguís soltarla del sitio donde va alojada y vais sacando poco a poco la moldura plástica. Una vez que hemos sacado todas las grapas del pase de ruedas, faltaría sacar una grapa de color azul que tendremos aquí, con mucho cuidado para no partirla, y poder desmontar del todo el paragolpes de su alojamiento. Con la ayuda de un sacagrapas metemos y con mucho cuidado de no romperla, hacemos un poco de presión. Una vez que ya hemos sacado la grapa, os voy a enseñar un truquillo. Para no rayar el paragolpes, con un trocito de corcho lo ponemos aquí y dejamos de esta forma la moldura sin tener que quitarla del todo y evitando que nos raye el paragolpes. Ahora es momento de desencajar lo que sería el paragolpes de su alojamiento. Con nuestra aliada la espátula plástica introducimos aquí y vamos haciendo un poquito de fuerza para que poco a poco salga del sitio. Con mucho cuidado y paciencia. Ahí lo tenemos. Exactamente lo mismo, aflojamos los tres tornillos de Tor de 20. Como habéis visto en el otro lado, lo mismo, con la ayuda de sacagrapas. Y por último, abriremos la tapa del maletero para poder quitar los dos tornillos que nos faltan. No lo veis, pero justamente detrás de esto tenemos una grapa y después hay una grapa de presión justo debajo del piloto. Tenemos la opción de quitar los pilotos, que es un trabajo bastante
costoso, ya que tendríamos que destapizar todo el interior para acceder a los tornillos que sujetan el piloto, o lo podéis hacer de la siguiente manera. Con la ayuda de un sacagrapas, destornillador o similar, entraremos por aquí por el lateral. Tenemos que ir con lo que sería la pieza metálica a apoyar aquí, para que una vez que lo tenemos ahí, damos un pequeño tirón y sale. Una operación que en el otro lado, por si no os lo había dicho, tenéis que tener sumo cuidado porque ya veis que el piloto queda muy cerca de lo que es el paragolpes. No tiréis del paragolpes hacia arriba, sino tirar de forma recta. Antes de desmontar el paragolpes es necesario desconectar los sensores de aparcamiento. Para ello tenemos que liberar el pestillo que lleva de seguridad. Con la ayuda de un destornillador o similar le daremos a la pestañita y tiramos. Una vez que tiramos para afuera ya lo tenemos desenchufado. Y ahí la grapa que nos sujeta al vehículo en la instalación. Una vez suelta la instalación, procedemos a quitar el paragolpes. Con cuidado de no rozarlo. Yo os aconsejo que tengáis siempre un caballete o algo similar donde poder dejarlo, que sea estable y que sepamos que no se va a caer ni rozar. Una vez desmontado el paragolpes, tendremos que desmontar esta pieza plástica para poder acceder a los tornillos de sujeción de la traviesa y así colocar el enganche. Ahora vamos a seguir como nos marca el manual, quitando los 3 tornillos que sujetan el travesaño. Ahora vamos a colocar las piezas que van aquí. Primeramente a mano, después lo aproximaremos con la máquina y lo último apretaremos con dinamométrica. Lo mismo con el tornillo de aquí de la parte inferior. En este vehículo los orificios donde van insertadas las tuercas enjauladas están tapados. La pegatina que los tapa es bastante visible, es esta que veis aquí. Con la mano podéis quitarlo. La tuerca enjaulada, no sé si las conocéis, estas son tuercas enjauladas de 10, van insertadas así y después lo que se hace es este pequeño movimiento. Si os dais cuenta, se nos caen. Dependiendo del grosor del chasis, hay unas que entran mejor y otras que entran peor. Yo aquí os voy a dar un consejillo de cómo hacer para que estas tuercas no os den tanto la lata. Con la ayuda de un alicate, simplemente un pequeño doblez, tanto en una orejeta como en la otra. Le estamos dando ya un poco menos de grosor y ahí nos entran mejor. Ahora nos falta descubrir este último punto, que lo tenemos tapado, que ya lleva la rosca integrada y así podemos colocar la pieza lateral. Para colocar la pretina lateral tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 tornillos. De los 3 tornillos son 2 tornillos de 10-40 que van situados en estos 2 orificios y un tercer tornillo de 10-30 que va situado en la parte inferior, todos ellos con arandela plana y glover. Mi recomendación es empezar sujetando con el de 10-30 la parte inferior, lo pondremos para que nos lleve un poco la pieza al sitio, nos la sujete y sea más fácil colocar los tornillos laterales. Bien, las pegatinas del otro lado. Colocamos las grapas. Si por un caso los pasáis y la habéis dejado demasiado cerrada, con la ayuda de un destornillador, hacéis palanca aquí y un poquito aquí y la podréis posicionar correctamente.
Introducimos primero este lado para salvar el escape. Nos apoyamos sobre él. Sujetamos con la mano la pieza para que nos vaya al sitio y apuntamos primeramente este tornillo inferior. En el otro lado. Aquí, en este punto, con el tornillo de 8,65 y la ayuda del casquillo, metemos el casquillo ahí y posicionamos el tubo para engancharlo ahí. Repetimos lo mismo en este otro lado. Tornillo de 12 con arandela Glover, es el que va posicionado aquí. Lo mismo. Aproximamos los tornillos laterales. Apretaremos también los tornillos laterales a 51. Los de 8 los apretaremos a 24 Nm. Ya tenemos colocado el enganche, volvemos a colocar la moldura de la parte superior. Ya hemos terminado el montaje del enganche. Ahora nos tocará hacer el recorte del paragolpes. Para hacer el recorte tenéis múltiples opciones. Sierra circular, una caladora. Yo en este caso lo que voy a utilizar va a ser un taladro. Y os preguntaréis, ¿cómo un taladro y por qué? Bueno, para mí es la forma más limpia de hacer el recorte. Y ahora os voy a mostrar cómo. Tal y como nos marcan las instrucciones, tenemos que hacerle un corte de 80 por 80. Buscando lo primero sería el centro del paragolpes. La posición en la cual nos marca el dibujo es así, es por el interior del paragolpes. Tenerlo siempre muy en cuenta porque si no os puede llevar a error. Cogeremos de referencia estas dos partes de aquí del paragolpes que son simétricas, medimos, vemos que tiene 1,15 m, entonces a 57,5 tendremos el centro del paragolpes, lo marcamos y ya tenemos la referencia de donde tenemos que empezar a hacer la marca. Como os he dicho antes, son 8 centímetros, que serían 80 milímetros, que serían 4 para cada extremo. Ponemos el metro ahí, colocamos y marcamos. Ahora sí que lo vais a ver un poco más claro, lo he dejado limpio. El recorte va a ser así un cuadradito que tenemos que hacer del canto del paragolpes así en forma de U. Bueno, pues ahora vamos a hacer el recorte con el taladro, como os he comentado antes. Para hacer el recorte lo que utilizamos sería el lateral de la broca. Os aconsejo que utilicéis una broca de 4 o de 4,5 como mucho. Cuanto más fina es la broca, más fácil es que se os parta y si es muy gruesa, el recorte que vais a hacer es demasiado grande y un poco inexacto. Para ello, lo que tenemos que hacer es, con el taladro, hacemos un primer orificio. Os recomiendo que antes de continuar con el montaje pasemos la instalación eléctrica. En este vehículo vamos a tener dos opciones de montaje. Una instalación universal conectada directamente a los pilotos y otra, una conexión línea CAN. El kit universal se conecta directamente a los pilotos. Asimismo necesitaremos pasar un cable hasta la batería con una línea de positivo directo. Otra de las ventajas que tiene el kit universal es que no es necesaria la reprogramación del vehículo. Otra opción será la conexión de un kit a CAN. El kit a CAN tiene grandes ventajas ya que interacciona con el vehículo.
pudiendo hacer la regulación de los sensores de aparcamiento, como es el caso de este vehículo, el cual, aunque montemos una bola fija, no será detectada. Otra ventaja es que ajusta todos los sistemas de seguridad del vehículo al modo remolque, dejando de esta forma tanto control de tracción como ABS en modo remolque. Pero para ello, su gran desventaja es que necesita ser activado, y para activarlo necesitaremos o bien una máquina original o una compatible para poder ser activado. En este vehículo vamos a hacer un conexionado con línea CAN. Acompañadme. Os voy a mostrar cómo nos lo vamos a encontrar. Según abrimos la caja tenemos, por un lado, la bolsita con los tornillos y las fichas de conexionado y grapas, la centralita, el cableado de positivo y conexión de CAN, y por otro lado la base de enchufe y el cableado hasta la parte interior. Para facilitarnos la sujeción de la instalación eléctrica, sujetaremos provisionalmente la chapa de luz. El cableado de la base del enchufe nos viene prácticamente montado. Todos los cables vienen anclados a su sitio y los terminales vienen preparados para meterlo dentro del vehículo. Como os he comentado antes, también lleva el pasamuros, que lo podemos adaptar a los orificios del vehículo. Aquí tenéis que tener cuidado de que esto lleva posición. La parte de abajo es esta que veis así en línea, que tenemos que hacer coincidir con esta parte. Y aquí estas dos ranuras las haremos coincidir con las correspondientes. Simplemente insertamos y hacemos presión. Y a continuación pondremos la goma, asegurándonos de que el contorno queda bien sin pellizcarse en ninguna de sus zonas, para asegurarnos que quede completamente hermético. Los tornillos, aunque aparentemente los veáis cortos, ya veréis que son lo suficientemente justos como para que nos llegue a roscar la tuerca sin que nos sobresalga demasiado tornillo por la parte de atrás, quedando un montaje bastante más limpio. Una de las ventajas que tenemos al tener el cableado suelto una parte de la otra, que ahora veréis cómo se conectan entre sí, es que nos permite, antes de meterlo dentro del vehículo, poder pasar el cableado de forma cómoda y sin que interfiera el resto del cableado, ni tengamos que estar pasando todo el cableado hasta la parte interior. Una vez que lo tenemos pasado, usaremos las bridas que nos vienen incluidas. Vamos a aprovechar uno de los orificios que ya lleva el vehículo. Si veis, tenemos aquí el tapón. Si hacemos un poco de fuerza, lo meteremos para adentro y luego desde dentro ya lo recogeremos. Introducimos el cable dentro y con la ayuda de la misma goma que viene en la instalación, lo cerraremos. Sujetar bien la instalación para que el cableado ni se quede ni colgando ni suelto. Ahora vamos a proceder a destapizar lo que es el interior del vehículo para poder acceder a donde nos han entrado los cables y así poder pasar el cableado hasta la parte delantera. Ahora, con la ayuda del sacagrapas, quitaremos las grapas que van presionadas aquí. Ahora, para poder acceder a los cables, acordaros que lo hemos metido por la parte inferior, en el agujero que ya llevaba la carrocería. Aflojaremos estas grapitas y tan solo esta operación la haremos en el lado izquierdo, ya que al lado derecho no tenemos que acceder para nada. Asimismo, necesitamos desmontar la parte superior del tapizado. Este tapizado lo tendremos que quitar para aflojar los 3 tornillos de Tor de 20 que los tenemos situados aquí. Acordaros de que este tornillo a primera vista no lo vais a ver, está muy metido dentro.
Una vez aflojados los tornillos, ya tenemos suelto prácticamente todo lo que es el tapizado. Con ayuda del sacagrapas, siempre y con mucho cuidado, vamos dándole. Ya ha salido una grapa y ahora vamos a la parte inferior donde nos saldrá la otra. Aquí, que por eso hemos quitado la tapita, no sé si lo veis, tenemos una grapa de presión. La quitaremos, que nos facilitará el poder mover un poco el tapizado. ¿Lo veis? Ya lo tenemos un poco más libre. Ahora, con la liberación de la grapa, podremos echar el tapizado hacia adelante, tenemos un poco de presión y lo sacamos ya del sitio. Una vez que tenemos ya sacado lo que es el tapizado, lo movemos aquí. No es necesario que los desmontemos ya del todo. Entonces, yo normalmente, con la ayuda de un destornillador o algo similar, me pongo para que el tapizado no me moleste. Como veis, los cables nos han llegado hasta aquí. Ahí tenemos el pasamuros de goma, que queda perfectamente sellando el agujero que llevaba originalmente, y aquí ya posicionaremos tanto la centralita como el cableado. Para la colocación de las masas os recomiendo pues lo que voy a hacer ahora. Yo normalmente las dejo agrupadas y cojo con un poquito de cinta aislante y las dejo unidas. De esa forma dejaremos un montaje más limpio y curioso. Asimismo, en la instalación disponemos de los dos cables, tanto el de positivo directo, que es el marrón blanco, como el positivo de contacto rojo. Si necesita el cliente un positivo adicional, tenéis los kits opcionales tanto para positivo directo como positivo de contacto en la página web. En este caso, el cliente no los necesita porque lo que va a llevar va a ser un portabicicletas y no son necesarios. Acordaros de que no son obligatorios ni el positivo directo ni el positivo de contacto. Llegados a este punto, es el momento de conectar el cableado de extensión tanto de positivo como de conexión a CAN de la centralita. Por un lado tenemos el conector de freno y el conector de CAN. En la centralita no nos podemos confundir, ya que el alojamiento es único. Nos fijamos bien que lleva una ranura y este también. Lo hacemos coincidir y nos aseguramos que entra con el clic. Ahora nos quedan estos dos terminales, que son terminales que van libres, y si nos fijamos en el conector de la piña, tenemos dos terminales libres también. Y esto va colocado de la siguiente forma. Lo metemos dentro con las patillas hacia los lados y hacemos clic. Lo vais a notar enseguida en la mano. Lo mismo, la pestañita de la parte superior, si la veis ahí, lo mismo aquí. Insertamos hasta que notemos el clic. Si tiramos del cable, veremos que queda completamente sujeto. Conectamos. Simplemente tenéis que fijaros la pestañita de la parte superior que asegura el conector. Ya tenemos todo conectado, e igual que hemos hecho antes, encintamos un poquito para que nos quede más curiosa la instalación. Ahora, usando el adhesivo de doble cara, los sujetaremos en el vehículo. Y ahora, aprovechando el punto original de masa del vehículo, pondremos las masas ahí. Pasaremos el cable hacia la parte delantera del vehículo, siguiendo el cableado original. Ahora, con la ayuda de la espátula, cogeremos y destapizaremos la parte plástica de entrada de puerta. Vamos sacando poquito a poco, sacándolo de los huecos que llevan la sujeción de las grapas. Meteremos el cable dentro. Desde aquí podréis ver dónde va el cableado original del vehículo. Vamos a seguir ese mismo cableado. Faltaría pasar el cable desde la parte de la puerta trasera a la puerta delantera. También será necesario quitar este trozo de tapizado. Mi recomendación es evitar quitarlo del todo, porque así es más sencillo y podremos tener un acceso suficientemente bueno como para pasarlo hasta debajo del volante donde tiene ubicada la BSI. Ya tenemos destapizado parte de la parte delantera y ahora el truco para ahorrarnos tiempo y hacer
que sea más rápido y más sencillo el pasar el cable sin tener que destapizar todo lo que sería el pilarete central y toda la moldura inferior, lo sencillo es coger. Seguimos, como os he dicho antes, por donde va el cableado. Haremos el cable, si lo veis, se nos queda metido dentro y ahora lo pasamos entre el tapizado y el plástico, avanzando hacia la parte delantera. Como veis, tenemos aquí el cable, lo pasamos ya hacia la parte delantera. Con cuidado siempre de las puntas, aunque me veáis así con bastante soltura, con las puntas tener cuidado, que podemos doblar los terminales y hacer que se rompan. ¿Lo veis? Lo hemos metido por dentro y ya lo tenemos posicionado. Fijaros en la parte interior cómo lo llevamos posicionado hasta donde va el propio cableado del vehículo. Ahora nos quedará de quitar, como veis, la otra parte del tapizado, pero en ningún momento hemos terminado de destapizarlo del todo, porque ahí es donde vienen las complicaciones, donde seguro que hay alguna grapa que no vuelve a enganchar. Si os dais cuenta, el cableado lo vamos a pasar entre el tapizado y el plástico y lo pasaremos hasta la parte superior. Le damos un pequeño tironcito y lo posicionaremos en su sitio. Ahora tenemos que acceder al cableado de la BSI. El cable ya lo tenemos prácticamente pasado. Simplemente un pequeño tirón y ya accedemos con el cable hasta la parte de la BSI. Este es el conector que tenemos que conectarle los cables que llevamos en la instalación nuestra. Para ello desmontaremos la parte inferior del tapizado, quitamos la grapa, otra grapa aquí, ya tenemos acceso a desconectar. Pulsamos para liberar el sistema de seguridad y sacamos el conector. En este conector amarillo, el conector marrón es el que tenemos que utilizar para hacer el conexionado de CAN. Para ello liberaremos la brida que lleva en el lateral y haciendo presión aquí. Ahora vamos a conectar la línea de CAN. Aunque lo veáis muy en pequeñito, va numerado, ¿vale? Aquí tenemos el 41 y ahí tenemos el 50, entonces teniendo en cuenta eso, el 49 es el que tenemos justamente al lado que va el cable amarillo, lo utilizaremos como referencia y así es más fácil hacerlo de uno en uno. 49 amarillo, tal y como marcan las instrucciones, y el 47 el violeta. Si contamos sería 48, 47. Muy importante que nos haga el clic y que notemos que no se sale. Le giramos ahora el conector, buscamos el 51 y a continuación tenemos el 52 donde va conectado el cable de freno. Ahora volvemos a ponerlo teniendo muy presente donde tenemos la pestañita que engancha con el sistema de retención. Pulsamos para adentro y ya nos aseguramos de que no sale. Mediante una brida volvemos a sujetar todo el cableado en su sitio para evitar que se mueva y se pueda llegar a dañar. Volvemos a poner el conector en su sitio. Como podéis ver, el fusible verde de la parte superior, tenemos ahí en los dos fusibles verdes, uno es el F10, otro es el F11. Como nos marcan las instrucciones, cogeremos el fusible F10. Os enseño en qué posición quedaría colocado el portafusibles. También aquí está conectado ya el cable naranja y ahí, como os veis, están puestos los dos fusibles. Si veis en las instrucciones, tiene un cable de entrada de señal y otro de salida. Muy importante que lo respetéis. Ahora tan solo nos faltará volver a montar todos los plásticos. Como la mayor parte ya van a presión, lo único que tendremos es colocar todo en su sitio. Hacemos presión con la mano. No colocamos todavía la tapa que cubre la parte inferior del volante, ya que es necesario acceder al OBD para codificar la instalación y activarla. Una vez codificado, ya podemos terminar con el tapizado del vehículo. Reposicionamos la goma.
Volvemos a colocar el tapizado en su sitio, hacemos un poquitín de presión para salvar lo que sería la anilla que tenemos aquí. Ya ha ido al sitio y ahora con cuidado, un golpecito para que vuelvan a encajar las grapas. Volvemos a colocar la parte superior del tapizado y lo mismo en la parte trasera. Colocamos otra vez la grapa. Volvemos a colocar la moldura de la parte interior. Presionamos y reposicionamos también la goma. Volvemos a colocar las grapas, una en cada esquina y otra en el centro. Terminaremos colocando el paragolpes. Acordaros que tenemos que conectar el conector de los sensores de aparcamiento. Muy importante que no nos los dejemos sin conectar. Muy importante que os aseguréis que las grapas de la parte inferior del paragolpes os entran en el sitio. Si no, no conseguiréis buen ajuste cuando cerréis el portón. Hacemos un poco de presión. Y ahora, antes de apretar y poner todo, comprobamos que el ajuste es perfecto. Aseguraros de que entra la parte inferior. Retiramos el poliespan que os enseñé como truco, que ha evitado que a la hora de meter el paragolpes nos tocase y nos arañase con el lateral. Volvemos a meter con sumo cuidado, asegurándonos que primeramente nos entra la grapa de la parte superior y después cada una de ellas vuelve a ir al sitio. Volvemos a colocar los tornillos de la parte inferior. Lo mismo en el lado derecho. Colocamos los dos tornillos últimos de la parte inferior. Desmontaremos la base de enchufe y volveremos ahora a colocar la bola sobre los dos tornillos laterales, posicionando bien para que nos entre primero uno y después el otro. Y ahora ya colocaremos la base de enchufe. Estamos ahora aproximando los tornillos de la base de enchufe. Y ahora ya al final ajustaremos los tornillos de 10 a 54 Nm. Volvemos a colocar los tornillos. Volvemos a hacer la misma operación en el lado izquierdo. Pues ya hemos concluido con el montaje del enganche de este Peugeot 2008. Al ser extraíble horizontal, será tan sencillo la colocación como quitar el tapón protector. Cogemos la bola extraíble horizontal, la maneta hacia abajo para poder colocarla, introducimos, subimos pulsando el gatillo hasta que oigamos un clic y ahora ya con la cerradura bloqueamos. Con esto terminamos y hasta la próxima.